Saludos a todos. Hoy tenemos una nueva entrevista en Smart Travel News, en este caso con una agencia, con una consultoría llamada Sexta Planta, con la que vamos a hablar con su CEO y su fundador, que es Javier Ortiz, con quien podremos hablar un poco de la situación ahora mismo del marketing online para los hoteles y también para los destinos y de cómo mejorar estas opciones que tenemos de marketing y de distribución para hoteles y, efectivamente, destinos. Así que, Javier, por aquí te agrego. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juanda? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Nada, un placer. Bueno, lo primero, para la gente que igual no conozca todavía a Sexta Planta, es preguntaros cómo habéis llegado a hacer lo que hacéis, porque además ahora lo contarás tú mejor que yo, pero tienes un pasado, digamos, en el otro lado, por decirlo así, en el mundo de las OTAs y de la distribución, y eso quizás también te ha ayudado a lanzar esta experiencia. Así que comenzamos un poco por vuestros comienzos, ¿no? Por cómo llegasteis a hacer lo que hacéis ahora. Bueno, sí, a ver, la manera más sencilla de explicarlo es que Sexta Planta en el fondo es como una especie de equipo de marketing digital externo. Nosotros implantamos muchas estrategias de marketing digital en hoteles y en destinos, desde el revenue management hasta la publicidad digital en Google y en redes sociales. Y trabajamos codo a codo con nuestros clientes y con nuestros colaboradores, ¿no? El camino que hemos recorrido, ¿no? Que recorrí yo también personalmente para llegar a fundar una empresa como Sexta Planta, pues no es ni más ni menos que eso, que estuve trabajando en el otro lado, ¿no? de la trinchera, por decirlo así. En el año 2005 formé parte del equipo de lastminute.com aquí en España. Estuve del 2005 al 2008. Luego incluso estuve en administración pública como jefe de área de innovación y servicios para empresas en la empresa pública Turismo Andaluz, que también me dio una perspectiva, ¿no? del sector desde bambalinas, ¿no? Sobre todo de la pyme turística, ¿no? Y luego vuelta otra vez al sector privado. Tuve la suerte de pasar brevemente durante un año en el equipo de Booking.com en el año 2013, o sea, ya casi 10 años de diferencia de mi experiencia en lastminute.com. Y cuando volví a la distribución en Booking, 10 años después de Lastminute, como decía, me di cuenta que la situación había cambiado, pero no exactamente en determinados puntos, especialmente para el hotel pequeño e independiente, ¿no? Y ahí fue cuando yo identifiqué esto que yo llamo la brecha digital que hay entre estos proveedores de servicios y los canales de distribución, que en lugar de estrecharse, todo lo contrario, se había ampliado todavía más, ¿no? Generando situaciones, pues, de riesgo para algunas empresas, ¿no? De dependencia a veces peligrosas, incluso de no control total de sus empresas. Y eso fue un poco lo que nos inspiró, ¿no? Lo que nos motivó a vamos a crear una empresa, una agencia independiente que ayude a un hotel independiente a acelerar sus ventas y sobre todo a adaptarse, a transformar, a hacer una especie como de transformación digital de sus procesos, principalmente enfocados a la venta, pero también en otros ámbitos, para que reordene su comercialización y su distribución en el nuevo escenario, que tú bien sabes, cambia de una manera rapidísima, ¿no? Mucho más rápido de lo que un hotel, incluso mediano, pueda ser capaz de adaptarse, ¿no? A esos cambios. Y ese ha sido un poco nuestros orígenes, ¿no? Y generalmente, ¿qué problemas os encontráis cuando comenzáis a trabajar con un hotel o con una pequeña cadena de hoteles y, digamos, empezáis a hacer un screening, por decirlo de alguna manera, de su situación actual, de cómo están distribuyendo? ¿Qué tipo de problemas os soléis encontrar? Bueno, el problema más clásico es la dependencia de un canal concreto, ¿no? Tener un canal que te vende demasiado y ya es buena señal que el establecimiento, que el hotel o la cadena se den cuenta de eso y que lo identifiquen como un factor de riesgo. Ese es digamos, el síntoma más clásico, ¿no? Luego nos encontramos con situaciones en las que, por ejemplo, el canal directo pues no funciona. Entonces, el canal directo no trae reservas y la cadena lo identifica, que ya el hecho de identificarlo es bueno y es un paso magnífico, porque se da cuenta de que, oye, mi canal directo tiene que funcionar mejor, ya no solamente porque sea un coste más económico, o sea, un coste menor que la intermediación, sino porque es una manera de llegar a ese cliente que tú con tu canal directo tienes que llegar, ¿no? Sino
que es una dinámica sana, es hacer un mix de distribución saludable. Tu canal directo tiene que estar en un lugar prominente en cuanto a porcentaje, en cuanto a cuotas. Y luego ya nos encontramos con otros casos como gente o establecimientos que tienen un mix de distribución ya bien trabajado, pero necesitan optimizar procesos o simplemente necesitan optimizar procesos, pero enfocado a la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo hago yo un cambio de un precio? O cómo yo digitalizo mi producto. Entonces, uno de los primeros pasos que hacemos es un paso más cultural que tecnológico, que es enseñarles a instalar un proceso de toma de decisiones basado en datos. Qué datos son los que hay que analizar y cuánto tiempo tienes que tardar en analizar datos, no llegar al escenario de parálisis por el análisis y después meterlo fácilmente dentro de tu proceso de toma de decisiones. Lo que pasa es que esto de alguna manera es seguramente sacar a algunos hoteles de su zona de confort, a que se va tanto de este tema, ¿no? Y imagino que esto cosa que comentabas del asesoramiento casi más cultural que tecnológico será complicado. Luego, una vez que trabajáis con los hoteles, ¿mantienen esta mentalidad en el largo plazo? ¿Tenéis que estar muy encima de ellos para que mantengan esta mentalidad de venta directa, ¿no? Sí, no, totalmente. Vamos, nosotros tenemos identificada la curva de aprendizaje del tipo de cliente que trabaja con Sexta Planta, que es un cliente muy particular. Nosotros tenemos un perfil de establecimientos muy heterogéneo, desde cadenas hoteleras muy profesionalizadas al pequeño alojamiento familiar independiente, ¿no? Y en todo se produce, la curva de aprendizaje o la curva de adaptación es más o menos igual, pero se producen, vamos a volver otra vez al término de síntoma, ¿no? Se producen síntomas similares, ¿no? La curva de aprendizaje puede ir de 3 meses a 1 año, ¿vale? ¿Y qué ocurre en esa curva de aprendizaje? Pues ocurre rechazo al cambio, que es lo clásico. Tienes personas en los equipos que tienden a ver en riesgo su puesto de trabajo porque han externalizado una parte, ¿no? Entonces, esas personas generan mucho rechazo y esos son los que tardan más tiempo en incorporar los nuevos cambios, ¿vale? Y luego nos encontramos distintos caminos, ¿no? Hay empresas que lo hacen de arriba a abajo, es decir, es el propietario, el director, el que toma la decisión de cambiar y luego se va impregnando en los empleados, y nos encontramos en otro escenario que es al revés, que ha sido el propietario el que ha tomado la decisión, pero ha sido porque su equipo ha sido el que le ha recomendado externalizar una parte de su distribución. Entonces, ahí se producen distintas dinámicas, ¿no? Pero nosotros, desde un principio, y además esta planta la tenemos más o menos establecida así como equipo, desde un principio nos dimos cuenta de que independientemente, todo el mundo vende algo, ¿no? Lo que a nosotros nos costó poco tiempo en darnos cuenta es que lo que nosotros vendíamos era confianza. No vendíamos revenue ni marketing, nada, vendíamos confianza. Y es porque, claro, date cuenta de que una empresa de revenue como nosotros y como muchas hay en España, tocan una parte muy sensible de una empresa, que son sus ventas, su comercialización, sus números. Entonces, antes de tú llegar a esa trastienda de esa empresa, tú tienes que ganar la confianza de que esa empresa, de que ese equipo de personas, que al fin y al cabo son personas que algunos de ellos llevan años, más años incluso que nosotros en el mercado, que tienen que confiar en ti de que tú lo vas a hacer bien, ¿no? Y claro, en el corto plazo al principio cuesta tiempo, pero en el momento en el que van viendo la cuenta de resultados, pues entonces cuando te va ganando esa confianza, ¿no? Pero que hay una curva de aprendizaje y es larga. Hay que tener mucha paciencia. Me imagino. Y además, bueno, yo supongo que habréis comenzado a trabajar con los hoteles y de repente ha llegado esta pandemia que no sé si hasta qué punto se ha podido frenar, pero sí que es verdad que vosotros no habéis parado, ¿no? En el sentido de que habéis seguido pensando en nuevas soluciones, en nuevos productos. No sé si nos puedes comentar un poco al respecto. Sí, bueno, la pandemia yo creo que ha actuado en todas las empresas de una manera catalizadora de la aceleración al cambio, ¿no? Es decir, de adaptarse a situaciones de incertidumbre, que en el turismo, lo que pasa es que en España el turismo ha estado muy estable en los últimos 10 años, pero el turismo es un sector que uno de sus ingredientes es esa incertidumbre, ¿no? Porque cualquier movimiento geopolítico puede afectar al turismo. Lo que pasa es que nosotros, los últimos movimientos geopolíticos, me refiero a nosotros, a España, nos han beneficiado, pero podrían no beneficiarnos, ¿no? Entonces, la pandemia ha sido un poco
una llamada de atención, ¿no? De que el turismo es muy volátil, es cierto que es un sector que es de los primeros que se ven afectados, pero también se recupera relativamente fácil porque el sector servicio no tiene muchas maquinarias, no tiene... para abrir un hotel, nada más que tienes que enchufarlo y darle al interruptor, ¿no? Nosotros en ese sentido somos una empresa de servicio, afortunadamente tenemos incluso hasta más facilidad de pivotar, pues nos hemos mantenido activos y una de las cosas que hemos hecho ha sido todo lo que hemos podido ahorrar en cuanto a reducción de costes, lo hemos revertido en nuestros clientes. Hemos dado facilidades de pago a nuestros clientes, incluso a algunos no le hemos cobrado los servicios durante el periodo que no podían pagar para que precisamente fueran ellos los que no perdieran la actividad, porque al principio hubo mucho movimiento de gestión de cancelaciones, hubo mucho movimiento de gestión de reservas, de gestión de aplazamientos. En ese sentido, lanzamos una campaña, que no sé si la comentamos ahora, la comentamos luego, que se llamaba No canceles a plaza. La lanzamos independientemente de Sexta Planta porque queríamos que fuera un llamado al sector y que el sector lo utilizaba, que tenía una parte de comunicación y después una parte que era simplemente práctica, que lo que hicimos fue elaborar una serie de bonos para que fueran los propios hoteles los que le dijeran a los clientes, oye, en solidaridad con el sector, no cancele su reserva, yo le doy un bono con validez de 24 meses y usted lo puede utilizar lo que sea. Y eso funcionó muy bien. No solamente por nosotros, porque ya os digo, para nosotros no era una campaña que buscara branding de Sexta Planta, sino lo que buscaba era, primero, una pequeña luz, ¿no? Un poco de solidaridad y después un pequeño recurso que era el bono que sirviera para que la gente invitara a los clientes a aplazar en lugar de cancelar. Luego, a nivel tecnológico, pues incorporamos, por ejemplo, funcionalidades en nuestro PMS que funcionaban como un wallet. Era como un monedero digital, en el que el cliente que decidía no cancelar, sino aplazar, pues lo que se hacía era se guardaba ese dinero que ya habían pagado, de las reservas no reembolsables o de los aplazamientos o lo que fuera, se guardaba en el sistema y cuando ese cliente retomaba su reserva, lo único que hacía el sistema era reponer el dinero del wallet y si había que pagar de más o pagar de menos, pues entonces ya se hacía la compensación. Y en general, de cara a los hoteles, ¿qué tal ha funcionado? Es decir, ¿notas que han podido conservar un buen porcentaje de reservas? No sé si tenéis datos concretos sobre el porcentaje de reservas que han podido retener con esta campaña. Datos concretos de cabeza ya no los tengo porque, bueno, en su momento lo estuvimos manejando y ya cuando, bueno, sabes que la mente humana olvida muy rápido. Cuando empezó el sector a moverse a principios de este verano 2021, prácticamente ya estábamos olvidándonos, ¿no?, de la pandemia. Pero yo recuerdo que los datos eran muy pesimistas, es decir, que se pudieron, digamos, como aplazar en torno a un 15 o un 20% de la reserva. El resto se canceló todo. Entonces estamos hablando de unos porcentajes que, aun no siendo muy altos, eran buenos, pero permitió sobre todo no descapitalizar algunos establecimientos, porque claro, la cancelación obligaba a que el hotel tenía que reembolsar dinero que ya había cobrado por las no reembolsables y demás, y eso descapitalizó a muchos hoteles, claro. Exacto. También te quería preguntar, porque vuestro caso es un poco peculiar en el sentido de que trabajáis no solo con alojamientos, sino también con destinos. Entonces, también quiero preguntarte por esta parte, ¿cómo de distinto es trabajar con hoteles y con destinos y qué es lo que le ofrecéis a los destinos? Bueno, a ver, es muy distinto en cuanto a la dinámica de trabajo, pero a la vez están muy conectados. Es decir, nosotros el valor añadido que le podemos ofrecer a un destino turístico a la hora de trabajar con ellos, sobre todo estamos especializados en la parte de estrategia digital y desarrollo de plataformas de destino turístico, es el conocimiento que tenemos del territorio. Es decir, nosotros tratamos con establecimientos, pymes, empresas familiares en todas sus dinámicas, desde nuestro servicio de Revenue Management, pero también tenemos un servicio de central de reserva que tenemos contacto incluso con los huéspedes. Entonces, tenemos un pálpito del sector y del territorio pues bastante de primera línea. Entonces, cuando hacemos interlocución con los destinos y le hacemos consejos, sugerencias y demás, están basados en datos en datos y experiencias que manejamos de primera mano, ¿no? ¿Qué hemos trabajado con los destinos? Pues quizás lo más relevante en los últimos años pues han sido desarrollo de plataformas de promoción de destinos, pero con enfoques distintos. Hemos hecho una traslación del
del concepto clásico de página promocional de destino turístico, que era más un muestrario que otra cosa, le hemos trasladado a conceptos un poco más modernos, como por ejemplo un infomediario, es decir, un destino que, por ejemplo, no quiera entrar en la comercialización, pero sí quiera dar un paso más hacia la promoción de sus recursos turísticos, pues lo hemos puesto en un escenario que le llamamos infomediario, es decir, es un intermediario de información. Maneja un catálogo digital de sus recursos turísticos, que incluso en algunos casos hemos desarrollado plataformas en las que, como por ejemplo, cuando trabajas con Booking o Expedia, que actualizan los datos a través de una extranet, pues con el destino hemos hecho dinámicas parecidas. Hemos desarrollado plataformas en las que el propio empresario, el proveedor del servicio puede entrar en la plataforma del destino, cambiar sus datos, actualizarlos, tener los datos en la plataforma del destino actualizados, y el destino puede trabajar con ese catálogo digital, con información actualizada, e incluso puede conectarlos a plataformas de terceros, ¿no? Y vosotros digamos, aprovechando este conocimiento que tenéis de las otras partes, hoteles y destinos, ¿tenéis alguna opción o habéis pensado en alguna opción de conectarlos? En el sentido de, yo siempre pienso en los hoteles como una especie de hub del destino, ¿no? Que podrían aprovechar, porque realmente cuando uno llega al hotel, yo creo que es un servicio casi que se espera, ¿no? Que te pueda comentar qué hay alrededor. Entonces, que el hotel pueda al mismo tiempo ser un hub de actividades en destino, de lo que hay en el entorno, puede ser interesante. Y no sé si vosotros también tenéis alguna opción en ese sentido. Estamos totalmente de acuerdo, Juanda, porque vamos, no sé qué porcentaje de establecimientos hoteleros y alojamientos en general son conscientes de que deben de ser promotores de su propio destino, ¿vale? Pero por mi experiencia no son tantos como uno esperaría. Sí es cierto que existe una desconexión, dependiendo de la comunidad autónoma, dependiendo del destino, hay una desconexión entre destino y proveedor de servicio. En algunos casos no tanto, sobre todo en los casos en los que es ayuntamiento o diputación los que tienen el contacto con el proveedor de servicio, pero existe una desconexión que yo creo que el destino, sobre todo desde la pandemia, se le ha abierto una oportunidad de oro para recobrar la importancia que tenía el destino dentro de la estrategia digital de sus propios recursos turísticos. Me explico. Con la pandemia se ha creado una necesidad imperiosa, sobre todo del turista, de que necesita tener acceso a información oficial sobre el estado sociosanitario en el destino. Y esto es algo que ya se va a incorporar, digamos, en el periodo de planificación de viaje, sobre todo cuando son turistas que vienen de lejos, ¿no? De long haul. Entonces, el destino, ahí justo en esa demanda de información oficial es donde se le abre la ventana de oportunidad. Es decir, entrar dentro de todas las consultas que hace ese turista a la hora de planificar su viaje, dando información actualizada, dando información más precisa, dando información distinta a la que dan los intermediarios. Porque Booking, Expedia, TripAdvisor, Trivago, Airbnb dan información pegada a la parte de la reserva. Pero el turista, hay una fase de planificación y de búsqueda de información que el que le debe de dar la información es el destino. Debe de ser a través de mapas, a través de información más detallada, y ahí es donde debe de trabajar destino y sector privado en justamente lo que tú dices. El destino debe ser un promotor de su catálogo de recursos turísticos, como no puede ser de otra manera, pero también el hotel, el proveedor del servicio, debe de funcionar como hub. Es decir, yo soy el hotel, yo te proveo de este servicio, pero mire usted, la mejor experiencia que usted puede hacer aquí es la de montar a caballo o la de bajar por aquel cañón, y apuntar a los distintos proveedores de servicios de esas experiencias para que sea un conjunto, ¿no? Sí, seguramente es algo muy evidente y algo que se ha hecho toda la vida, digamos, de una forma más offline, pero donde hay cierto recorrido tecnológico. Tecnológico, sin duda, sí. Oye, Javier, tú que has trabajado en Booking, es verdad que durante la pandemia se comentaba y había ciertos estudios que afirmaban que digamos que los hoteles se han beneficiado un poco en la venta directa, ¿no? Con la pandemia parece que ha habido un ligero desplazamiento hacia la venta directa, pero de la parte intermediada y de todos los canales que hay, ¿tú cuál ves más fuerte ahora? Evidentemente, Booking sigue siendo predominante, pero ¿cómo ves, por ejemplo, opciones que están llegando nuevas, ¿no? Como el TripAdvisor Plus, que, bueno, está empezando en Estados Unidos, pero que puede ser una opción interesante o no, veremos, para los hoteles. Google, evidentemente, tiene una presencia fundamental. Es decir, sé que no te vas a quedar con uno, pero
Pero ¿cómo ves un poco ese panorama? ¿Quién ves ahora mismo con más fuerza en la intermediación? Bueno, a ver, desde el año 2018 han habido movimientos muy interesantes en la intermediación que a mí me apasionan mucho, ¿no? Sobre todo Booking y Expedia, que están ahí en una pugna por liderar los dos mercados, Europa y Estados Unidos. Y a mí una de las cosas que más me fascina han sido los dos movimientos que han hecho ambos en el mundo offline, que ha sido en el año 2018 Expedia entra en el grupo exclusivo de sponsors de la UEFA Champions League, lo cual dices, ostras, no me imaginaba yo un pure player, una empresa digital en meterse en sponsorización tradicional en un deporte como el fútbol, pero eso te da un poco una idea de que estas empresas que se gastan ingentes cantidades de dinero en buscar nuevos mercados a través de Google, o bien han tocado techo, o bien lo que están buscando es ya el mercado masivo a todo, ¿no? A todo lo que da. Booking.com hizo lo mismo. Booking.com, no sé si fue en el mismo año, en el año anterior, entró a patrocinar la Eurocopa. Sí, este año, sí, precisamente, sí. Pero en los partidos de clasificación ya aparecía Booking como patrocinador. Por lo tanto, se han tirado, con el tema de la pandemia, les ha estirado la inversión, sí, ¿no? Sí. Expedia acaba de anunciar que ellos renuevan con la UEFA Champions League, o sea que en la de este año 2021-2022 va a estar Expedia como sponsor. Entonces, ahí estamos viendo un movimiento inédito, ¿no? Bueno, no inédito, pero bastante sorprendente en cuanto a que dos empresas puramente digitales, dos pure players, estén empezando a invertir en patrocinios offline, ¿no? Y además muy tradicionales como es el sponsor de eventos deportivos. Ese movimiento nos debe dejar a todos un poco, oye, a la expectativa, ¿no? Pero tú has mencionado, yo creo que el gran ganador de aquí, es decir, el gran ganador ha sido Google. Google se ha dado cuenta de que quizás una situación de incertidumbre como la provocada por la pandemia provoca que el mercado vaya a busque más. A lo mejor el dato no lo tengo, pero seguro que el número de búsquedas que se han producido desde que la persona decide que va a viajar hasta que reserva, seguro que se han multiplicado. Estaba en 184 búsquedas de media por reserva, seguro que tiene que andar ya por las 300, seguro. Entonces, claro, ahí Google ha sido uno de los grandes ganadores. Ha sido rápido, ha sido ágil en potenciar su Google Hotel Ads y ha sido ágil en potenciar los enlaces gratuitos estos, que son los que vienen justo debajo, ¿no? Exacto, sí. Dándose cuenta justo de lo que tú has dicho, la tendencia que se ha producido de que el viajero que ha hecho ya todo su proceso para reservar, que está con la ventana de reserva de Booking abierta, pero antes de darle al botón de reservar, se va a la página del hotel. ¿Para qué? Para buscar información de primera mano. Es decir, y ahí es donde el hotel tiene la oportunidad. Es decir, yo te doy información del estado sociosanitario de mi entorno, pero además te doy algo más. Algo más para que tú ya no te vuelvas a Booking en este efecto Billboard, que tú te vengas a mi página a buscar información de última hora, pero también te quedes para reservar, ¿por qué no? Exacto. Oye, Javier, ¿y a los hoteles que les puede interesar contactar con vosotros, conoceros? ¿Dónde pueden encontraros? ¿Cómo funciona un poco esta parte de localizaros, de comenzar a trabajar con vosotros? ¿Hay algún tipo de demo? ¿Hacéis una consultoría? ¿Cómo funciona? Bueno, la dinámica es muy sencilla. Nosotros tenemos una página web que es www.sextaplanta.com, todo con letras, en la que hay un formulario de contacto. Los establecimientos nos envían con una información simple y sencilla que tienen que rellenarnos. Con esa información hacemos un primer análisis, un primer toque y lo siguiente que se hace es una llamada telefónica por vídeo o por teléfono para concretar exactamente las necesidades de cada establecimiento. Y a partir de ahí se hace una propuesta y ya se empieza a trabajar. Fantástico. Muy bien, Javier. Pues muchísimas gracias. Estoy convencido de que volveremos a hablar y dar un repaso un poco a la distribución hotelera en el futuro. Pero en cualquier caso, los hoteles interesados ya saben dónde localizaros y estaremos en contacto. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. Gracias a ti, Juanda. Encantado. Un placer. Hasta luego. Un placer.